Al final de todo, cuando el eco del discurso ya se había apagado y las redes estaban en llamas, quedó una pregunta flotando en el aire, incómoda, persistente, casi insolente. ¿Cómo puede alguien decir, con tanta seguridad, que vivir en Cuba es mejor que vivir en Miami, sin vivir en Cuba y sin vivir como vive la gente común? Porque aquí no hablamos de metáforas. Hablamos de vidas, de decisiones que se toman con miedo, con cansancio, con esperanza. Y de un poder que, una vez más, decidió hablar sobre la gente, pero no desde la gente. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. El comentario cayó como una piedra en un cristal ya agrietado. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que vivir en Cuba es mejor que vivir en Miami. No fue una frase improvisada. Fue elaborada, adornada, defendida. Miami, según él, es una fantasmagoría, una lentejuela del capitalismo, una ciudad sin cultura propia, atrapada en el tráfico, dedicada a imitar a La Habana. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. No la comparación, sino la negación, porque cuando se idealiza un lugar, se borran sus grietas. Y cuando se borran las grietas, se invisibiliza a quienes viven dentro de ellas. El discurso intentó vender una idea elegante: cultura versus consumo, historia versus asfalto, alma versus cemento. Pero la realidad no funciona como un poema político. Funciona como un sistema, y los sistemas se miden por resultados, no por intenciones. Eso no es ideología, eso es contexto. Cuando se dice que vivir en Cuba es mejor, la pregunta inevitable es, ¿mejor para quién? ¿Para el funcionario? ¿Para el visitante ocasional? ¿Para el discurso? Porque el ciudadano común no vive en el discurso. Vive en la cola, en la incertidumbre, en la espera interminable de soluciones que nunca llegan. Miami, en cambio, no es perfecta. Nadie serio lo afirma, pero Miami no necesita ser idealizada para funcionar. Funciona porque ofrece algo básico que muchos sistemas niegan: posibilidad. Posibilidad de fallar, de empezar de cero, de disentir sin consecuencias estructurales. Decir que Miami no tiene cultura es desconocer qué es cultura en el siglo XXI. Cultura no es solo edificios antiguos o relatos oficiales. Cultura es diversidad viva, fricción, mezcla, contradicción. Miami es imperfecta, sí, pero está viva. Cuba, en cambio, está detenida en una narrativa que no admite revisión. Y aquí entra otro punto delicado del discurso: el llamado a los migrantes a regresar, bajo la idea de que fuera, los tratan como esclavos y perros perseguidos por las calles. Esa frase no solo generaliza, deshumaniza la experiencia migrante para justificar una visión política. Migrar no es un acto de traición, es una respuesta. Nadie cruza fronteras por moda. Nadie deja atrás familia, idioma, referencias, por capricho. Se migra cuando el sistema deja de ofrecer futuro. Y ahí es donde la comparación se rompe sola. Porque si Cuba fuese realmente ese lugar donde se vive mejor, no haría falta convencer a nadie de quedarse. Nadie huye de lo que funciona. El gobierno cubano lleva décadas sosteniendo un relato que culpa siempre a factores externos, pero evita una autocrítica estructural. El problema nunca es el modelo, nunca es la centralización, nunca es la represión de la iniciativa, nunca es la criminalización del disenso. Siempre es otro, y cuando líderes de otros países repiten ese relato sin contrastarlo, no están siendo solidarios. Están siendo cómplices del silencio. Este episodio no va de Miami contra La Habana, va de poder contra realidad, de discurso contra experiencia, porque idealizar un sistema que no permite alternancia, que castiga la crítica, que controla la información, que persigue la autonomía económica, no es progresismo. Es negación, y negar la realidad nunca ha salvado a nadie. Hay algo especialmente peligroso en comparar desde arriba, porque desde arriba todo parece ordenado. Las grietas no se ven. El cansancio no se escucha, el miedo no se mide. El gobierno cubano ha perfeccionado una narrativa de resistencia eterna, donde cualquier falla se justifica por un enemigo externo y cualquier reclamo interno se convierte en sospecha. Ese mecanismo no construye país, congela país. Mientras tanto, se habla de dignidad, pero se restringe la libertad. Se habla de cultura, pero se limita la expresión. Se habla de igualdad, pero se administra la escasez. Eso no es romanticismo, eso es decadencia estructural, y cuando un líder extranjero valida ese modelo, no está haciendo un análisis profundo. Está haciendo una declaración ideológica. La reacción no vino de la nada, vino de personas que reconocieron en esas palabras una falta de conexión con lo que viven millones. Personas que entendieron que no se puede hablar de bienestar ignorando las condiciones materiales de vida.
Este no es un ataque personal, es una crítica política, y la política, cuando se ejerce con palabras, tiene consecuencias. La pregunta de fondo es simple, aunque incómoda. ¿Por qué tantos discursos defienden sistemas de los que la gente quiere salir, pero critican lugares a los que la gente quiere llegar? Esa contradicción no se resuelve con metáforas. Se resuelve con datos, con apertura, con reformas reales. Con gobiernos que acepten que el control no es estabilidad y que la represión no es orden. El problema real no es Miami. El problema real no es Cuba como concepto. El problema real es un modelo que no escucha, no corrige y no evoluciona. Y mientras eso no cambie, cualquier comparación será injusta. No porque Miami sea perfecta, sino porque Cuba no tiene margen de elección. Este episodio no busca decirte qué pensar. Busca darte todas las piezas para que nadie piense por ti. Las palabras de un presidente pesan. Y cuando se usan para idealizar sistemas cerrados y deslegitimar experiencias reales, merecen ser analizadas sin miedo y sin filtros. Porque la verdadera cultura no se impone. La verdadera dignidad no se decreta. Y el verdadero bienestar no se defiende con discursos, sino con resultados. Aquí, en A Cuba sin filtros, seguiremos haciendo lo mismo. Mirar donde incomoda, preguntar lo que no se pregunta y contar lo que otros prefieren suavizar. Ahora dime tú, con todo lo que escuchaste hasta aquí, ¿fue una opinión mal calculada, o el reflejo de una desconexión peligrosa entre poder y realidad?